Bien, en esta ocasión vamos a analizar un pequeño dormitorio, en realidad es mi dormitorio, desde la ventilación natural y desde sus propiedades térmicas. Aquí está la planta, es un dormitorio pequeño de 3 por 3,30 de interior. Muy importante colocar el mobiliario y los aparatos eléctricos. En este caso solo hay una televisión y bueno, una luminaria, no hay una persona. Entonces, a ver, este análisis está aquí, ¿no? La planta, el usuario, características del ambiente. Haciendo el análisis de ventilación natural, en tutoriales, ¿no? Pasados, analizamos la roce de vientos para identificar la dirección y su intensidad. Entonces, ubicamos el norte del dormitorio y la interpretación de la roce de vientos, ¿no? Vemos que en este roce de vientos hay dos direcciones y podemos inferir que uno es de día y otro es de noche, de acuerdo también a la temperatura, ¿no? Y a su velocidad. Generalmente en la noche la intensidad es más baja. Y el esquema de aquí abajo, de aquí es muy importante ya que dependiendo, ¿no? De la altura, la intensidad del viento va a cambiar. Por ejemplo, esta ventana está en un segundo piso, por lo tanto la altura de esa ventana está en torno a 3 metros más o menos, ¿no? Entonces, vemos aquí en este esquema de 0 hasta 24, 8 hasta 28 metros, como la intensidad del viento mientras más se acerca al suelo es más baja. Entonces, en base a ese análisis inferimos que el viento de día es 2,8 y el de noche 2,46 metros sobre segundo. Y bueno, vemos, ¿no? Desde la dirección de noche y la dirección de día es muy clara esta lectura de la rosa de vientos y la interpretación de la altura del viento. Siendo un poco más técnicos, en este dormitorio hay una ventilación cruzada y cuando tenemos esta ventilación cruzada pues aplicamos esta fórmula. Eh, y bueno, para hacerlo más simple, más rápido, esto está en Excel. Al final del video o en la descripción voy a colocar estos anexos de los Excel. Y bueno, insertando solo los datos, por ejemplo, el área de las ventanas, en este caso, el área de entrada de la ventana, el área de salida de la ventana, la velocidad que ya la tenemos, el coeficiente de presión del viento, que es 1,2, pero cuando hay lotes se multiplica por 0,3, ¿no? Por eso que la fórmula es 1,2 por 0,3. Y bueno, hago una diferencia del día y en la noche, ¿no? Pero vamos a trabajar con el día. Teniendo todos esos datos, nos sale que el flujo del aire es 0,49, ¿no? Flujo del aire es metro cúbico sobre segundo. Es decir, si mi dormitorio tiene pues 9 metros cúbicos, el volumen, en mi caso es 25 metros cúbicos. Eh, Se requiere, pues, si lo multiplico 0,49 por el volumen, que es 25, voy a saber la cantidad de flujo de aire que voy a necesitar eh, de acuerdo a la intensidad para que se renueve, ¿no? La renovación del aire. Por eso con esta renovación del aire tenemos esta fórmula. El flujo del aire, que es 0,49, y el volumen. Pero recuerden que en este caso la renovación es por hora, ¿no? Y yo tengo aquí metros cúbicos por segundo. Entonces al resultado lo tengo que dividir entre 3,600, ¿no? Es por eso que aquí dice, para transformarlo, lo multiplico aquí, ¿no? Q, que es el flujo del aire, que está en segundos, por 3,600 sobre el volumen. De esa forma tengo este valor. No tengo
valor muy alto de 68 veces el volumen del aire se va a renovar en, en este ambiente. Es un valor bastante alto. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Es para definir, ¿no? Si el aire requerido tiene consideraciones mínimas. Por ejemplo, en este dormitorio solo habita una persona y tiene un volumen de 25 metros cúbicos. Es decir, el espacio disponible para una persona es 25 metros cúbicos. Digamos, si hubiese dos personas, 25 entre 2, 12, ¿no? Sería 13, 12,5. Aplicaría esto de aquí, ¿no? 12 metros cúbicos. Lo mínimo que necesito de aire fresco por hora es 14,4 metros cúbicos. Bueno, y a mí me ha salido 65, es un valor, por eso dije, bastante elevado, ¿no? Valores recomendables cuando incluso se fuma es hasta 30, pero yo tengo 60, es una buena área de ventilación. Y bueno, aquí más esquemas para definir espacios de renovación por hora, ¿no? Por ejemplo, talleres de pintura necesitan 40, 60 eh, renovaciones por hora, ¿no? Del volumen del total del ambiente. Mi dormitorio tiene, podría estar pintando y cumpliría la norma de un taller de pintura, ¿no? Bueno, en otros videos aplicaremos software de ventilación para evitar aplicar estas fórmulas que son un poco tediosas, ¿no? Y muy técnicas y muy limitadas en el sentido de que el cálculo se da determinado por ciertas horas y no un resumen global del día y la noche, ¿no? Propiedades térmicas es un poco más complejo por las fórmulas también. Uno de los primeros cálculos que se hace es la transmitancia térmica, ¿no? Hay que definir el envolvente del edificio. Y estos cálculos también lo hacemos en Excel. Y definimos las cualidades de estos materiales, ¿no? El vidrio, eh, el ladrillo King Kong, su transmitancia térmica, el revestimiento de cemento cal yeso, en este caso el concreto armado, que en este caso se convierte en un puente térmico. Y bueno, llenando los datos, tenemos como resultado que la transmitancia térmica del muro es 3,2. Y para este caso es un valor bastante elevado, ¿no? No cumpliríamos la norma, ya que en la norma nos establece 2,36 para el lugar que estoy analizando yo. Y a mí me sale 3,20, ¿no? Estoy superando este valor. Supuestamente me debería hacer frío en este dormitorio, pero vamos a ver que hay consideraciones también más allá de la transmitancia térmica. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero calcular la temperatura de ese dormitorio, que bueno, es la temperatura de salida, ¿no? O también es la temperatura interior del ambiente. Aplicamos esta fórmula que parece un poco compleja, pero no lo es tanto. Necesitamos datos de la temperatura exterior. En este caso, vamos a aplicarlo en el día. En el día esta temperatura, de acuerdo al gráfico, 21 grados centígrados. Necesitamos también saber el albedo o reflectancia solar para definir estos datos, ¿no? De radiación incidente. Esta radiación incidente en las fachadas, en mi dormitorio yo tengo dos fachadas que dan al sol, una que está casi al norte y otra que está casi al oeste, ¿no? Por eso que he analizado esas dos fachadas, oeste y al norte, tanto para invierno y verano, y también para el techo, la cubierta, ¿no? En invierno y en verano. Estos gráficos los he realizado en esta aplicación que dice Radlight, que también lo voy a anexar
en la descripción del video. Es bastante sencillo, coloco los datos del lugar. Por ejemplo, yo ya he cargado los archivos para el dormitorio, lo voy a abrir. Y esos gráficos que han visto en el point son de aquí, ¿no? Básicamente me dicen que radiación hay en tal fachada. Varía mucho si es al este, oeste, ¿no? Sur, norte. Y bueno, es muy importante saber, ¿no?, cuál es la incidencia en las fachadas para aplicar la fórmula de la temperatura interior de este dormitorio. Entonces, por ejemplo, aquí yo tomo valores máximos, ¿no? 900 watts metros cuadrados en la fachada oeste, en la fachada norte 600, ¿no? Muchas veces solemos decir que el norte recibe más incidencia solar, pero es muchas veces equivocado, ¿no? Este gráfico nos dice claramente que la fachada oeste recibe mayor incidencia de radiación solar, ¿no? Porque la fachada del norte, los rayos solares inciden en el muro perpendicular muy tangencialmente. En cambio, en la fachada oeste es un sol perpendicular y calienta más, ¿no?, el muro. Y ni qué decir en la cubierta, ¿no? En verano 1100, es decir, porque el sol es tan vertical que incide en los planos, ¿no? En los techos es donde calienta más. Otro aspecto que hay que considerar para calcular la temperatura interior son las ganancias internas, ¿no? Cuántas personas hay, si hay focos, si hay televisores. Eh, Otro punto, la absortividad solar. De qué material es, de qué color es, ¿no? La diferencia con el albedo es que esto refleja, ¿no? Digamos que si la pintura es clara, mientras más clara es el color, va a reflejar esos rayos. Por ejemplo, ¿no? Un color claro que dice pintura de colores claros, 60-70. Pintura blanca, 70-80%, ¿no? El albedo. Pero la absortividad es lo que se absorbe, ¿no? Mientras más oscuro, absorbe más, y mientras más claro, absorbe menos. Por eso lo que dice color blanco, 0,2, color negro, 0,96, es decir, se acerca al 1. Y bueno, ya aplicando la fórmula con todos estos datos, por ejemplo, aquí lo tengo en Excel, temperatura exterior 21, los datos de la transmitancia térmica que había hallado. De ahí el U de la pared, ¿no? El U de algunos datos del área y dimensiones de las paredes. Calor específico del aire es 1000. Acá está, ¿no? La absorción de radiación solar. La intensidad de radiación, que también ya lo hemos hallado. Y bueno, colocando esos datos automáticamente nos va a salir, por ejemplo, que al interior es 28 siempre y cuando el aire se renueve 15 veces, ¿no? Pero a nosotros nos ha salido, por ejemplo, el cálculo de la ventilación que veíamos aquí, que el flujo del aire es 0,49 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Si colocamos ese dato, 0,49 metros cúbicos sobre segundo, aquí está, ¿no? Vamos a poner 0,49. Nos sale 23 grados centígrados al interior del ambiente. Es decir, eh, abriendo mis ventanas y hay una ventilación cruzada, mi dormitorio en el día va a ser 23,2, ¿no? Bastante confortable. Y es verdad, yo habito este lugar, lo siento de esa forma, ¿no? Bastante confortable. Parece que aquí no he colocado el valor original de la transmitancia térmica, ¿vale? Porque a mí me salía 3,2, 1,71. Ahora vamos a colocarle aquí 3,2, 1,71.
Ya está. Y bueno, no ha variado mucho, no ha influido mucho. Donde sí ha influido es en otras renovaciones. Conclusión, al interior de mi dormitorio hace 23.3, ¿no? Que es lo que, en lo que hemos concluido. Bien, entonces voy a anexar estos Excels en la descripción. Espero que les sirva. Cualquier duda me pueden escribir.